Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quería hablar sobre una famosa serie que es El Marginal. Quería resumir este video en 3 puntos, cómo está construida y varias cosas que se pueden pensar más allá de la ficción o de esto que tiene de acción, que está bueno en sí. Es una serie muy entretenida, está muy bien narrada, tiene un montón de recursos, bueno, los actores que tiene, pero me parece que va mucho más allá de lo que es esta, digamos, la acción, tiene mucha más profundidad y se puede pensar muchas otras cosas acerca de esta serie. Así que bueno. No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos las ganas de salir. No me puedo ir, ya no salgo más, encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo. Algo que a mí me pasa es que soy como bastante obsesiva en mirar, digamos, las series. Para mí no hay peor cosa que una serie que pretende ser de una época determinada y tiene frases de ahora, ¿no? O por ejemplo, pequeñas cosas que siempre miro de vestuario y uno ve que, no sé, tiene una barba o un corte de pelo que es de ahora y no es de esa época. Mi trabajo ideal sería encontrar en el guión esos pequeños detalles o las escenas, porque bueno, son cuestiones que quizás a uno lo hacen salir de esa ficción, ¿no? Si ve esos detalles. Me pasaba con El Marginal que al ser una serie tan conocida, aunque no la viera, digamos, había escenas que yo veía en el patio y pensaba que esto no era así, digamos, que las cárceles no eran así, y me di cuenta que esto tenía que ver con las series a las que estamos acostumbrados. Es como, por ejemplo, se me ocurre Prison Break, son los modelos de cárceles como es en Estados Unidos o en otros países, que bueno, muestran cosas que ocurren en la realidad y que está muy bueno ver, pero me parece más interesante poder ver una serie que es latinoamericana, ¿no? Y ese es el primer punto del que quería hablar. El Marginal es una serie argentina, latinoamericana. ¿Y por qué digo latinoamericana? Porque países como Brasil o Chile o Paraguay, o incluso hay un actor que es colombiano. Entonces me imagino que tiene que ver con otro modelo de cárcel. Veía cárceles en esas series y pensaba que eran, digamos, esta estructura con las celdas todas iguales, con barrotes, con 2 o 3 personas por cada celda. Y bueno, seguramente no es así ese modelo que tenía instalado. Y si bien soy psicóloga y tuve materias que hablaban del ámbito penitenciario, pero bueno, nunca había ido a una cárcel y tenía esta mirada ingenua y extranjera de lo que es una cárcel. Entonces me parece que está muy bueno que la serie muestre esto. Es una serie muy realista, donde, bueno, estas salidas a robar, el call center, se abordan un montón de cosas conforme van pasando las temporadas. Hay esto, hay complicidad policial, hay drogas, dinero, y todo esto existe. Entonces me parece que está bueno que una serie nos muestre eso. El segundo punto del que quería hablar es que los personajes son humanos, podemos llamarlo, tienen luces y sombras, digamos, tienen su complejidad, no son estáticos, van cambiando, digamos, no son chatos, podrían existir en la realidad. Hay personajes como el sapo o pantera que uno, bueno, es un poco difícil ver más que maldad y oscuridad en esos personajes, pero uno podría imaginar, digamos, cómo fue esa infancia, cómo un personaje como Pantera llega a relacionarse con el sapo, digamos, es lo único que lo conmueve o lo emociona, y cómo va cambiando. Por ejemplo, vi una nota con Martina Guzmán donde ella cuenta cómo miró exhaustivamente todas las escenas de la primera temporada para, digamos, componer el personaje de la segunda temporada que es anterior en tiempo. Entonces tenemos personajes que son, digamos, profundos, ¿no? Y reales. A eso voy con lo de humanos, ¿no? Reales, porque no son solo el bueno, el malo, digamos, tienen todo un contexto. Y también esto se muestra como en el tiempo, en la trama, digamos, se van transformando, no son personajes estáticos. Y eso también es, digamos, como es la vida, ¿no?
Entonces uno puede ver un personaje, se me ocurre como el de César o el de Emma, Martina Guzmán, cómo se van transformando, son ingenuos en algún punto y después se cambian, digamos, incluyendo la experiencia de lo que les ocurrió, ¿no? Lo que ocurre con estas estructuras de poder, como lo que pasa con el sapo, que después se repite con esta dinastía de los Borges, y cómo un personaje como César, que ya ha vivido lo que pasa con el sapo, repite lo mismo, ¿no? Y no se da cuenta y de repente como que le cae la ficha, ¿no? Hay una escena en el último capítulo de la temporada 2 donde le cae la ficha de como, es lo mismo que pasó, ¿no? Pero es distinto, ¿no? No es el mismo pasado, es una repetición que incluye esto que ocurrió, ¿no? Entonces no es exactamente lo mismo lo que pasa. Y esto se puede pensar en la vida, en los análisis. Hay una frase de Lacan, ¿no? En su seminario, en su primer seminario, que habla sobre la historia, ¿no? Y que la historia es el pasado historizado en el presente. ¿Cómo se incluye, ¿no? Ese pasado? No es un pasado estático, perdido, digamos, sino que se puede incluir esa experiencia en el presente, ¿no? Y esto me lleva a pensar en el tercer punto, que tiene que ver con la forma en que se narra y que yo resumo en que el tiempo es cíclico o circular, no es un tiempo lineal, porque hay muchas series a las que estamos acostumbrados que tienen un tiempo lineal, que puede ser progresivo, o estas series con precuelas pueden mostrar un tiempo en donde está lo que es el presente, ¿no? Que es hasta donde nos quieren mostrar y ya después no se desarrolla más, y se va al pasado o se focaliza en un personaje. Por ejemplo, se me ocurre Breaking Bad, donde nos muestran lo último que nos quieren mostrar y luego se va hacia el pasado en otra serie, que es la serie del abogado, donde nos muestran qué pasó antes, ¿no? Y se profundiza en ese personaje. Es en otro sentido, pero también es lineal. Y me parece que esta serie, lo que está bueno y me parece sumamente interesante, novedoso, original, es cómo hay como distintas capas. Hay un pasado de 3 años, un pasado de 1 año, se vuelve al futuro, al presente, digamos, hay pequeños flashes, se retoma, digamos, y bueno, al principio yo pensaba, bueno, ¿cómo va a seguir esto? Pero no era algo que se desordenaba, ¿no? Sino que se entiende perfectamente, uno no se pierde en esto. Pero bueno, es como, ¿cómo va a seguir? ¿Va a seguir todo hacia el pasado, al futuro? Me parece que está muy bueno que se haga de esta manera. No recuerdo otra serie que tenga esta manera de narrar. Y me parece que todo esto hace a una trama compleja, una manera de presentar los personajes que los hace más profundos. O sea, toda esta forma de ver el tiempo y de contar la historia al espectador hace que la trama sea más compleja, más rica, no sea algo chato y lineal, y además hace a los personajes más profundos. Bueno, y para finalizar, es una serie que está buena como una ficción, como podría ser un libro, que me hace pensar que es como despertar de un sueño donde uno puede, digamos, conectar, uno no queda dormido o puede ver la serie así, pero probablemente no pase, porque hay muchos guiños a casos, a cuestiones que ocurren en la realidad. Entonces seguramente uno al verla puede pensar en eso, ¿no? Entonces uno puede ver la serie con todo lo que tiene, con todos los recursos que hacen que a uno lo enganche y la quiera ver y se distraiga, pero uno no queda dormido en eso, ¿no? Sino que seguramente hay muchos elementos que hacen que uno pueda después pensar estas cuestiones. Pueden comentarme o mandar mensaje privado o lo que quieran, como por la red donde lo estén viendo,
y seguir pensando, bueno, si están de acuerdo, si les parece que tomarían otra cosa o pensarían algo distinto. Me parece que es una serie que está muy buena para pensar eso y que es original, distinta y es realista, y nos hace pensar otras cosas y nos puede abrir la cabeza para pensar temas de la actualidad. Y bueno, nos estamos hablando y viendo probablemente en algún otro video. Gracias. Chau.